el profesor de física del curso de Física 102 y les voy a pedir que ingresen al intranet y descarguen los recursos disponibles que tenemos. Voy a compartir acá en la pantalla. Tenemos aquí en la parte de las clases, dice acá tipo, ponen el laboratorio y aquí descargan los recursos que tenemos disponibles que vamos a utilizar hoy. Entonces está el laboratorio 1, que es la guía del taller del laboratorio, y está la guía de mediciones, que es lo que vamos a presentar ahora y vamos a ir revisando. Vamos a presentar acá. Aquí. Entonces, como laboratorio número 1, FI 102, mecánica, calor y fluido. Entonces, el objetivo del día de hoy es utilizar instrumentos de medición, regla, vernier, pie de metro, balanza, cronómetro, cualquier objeto que nos sirva, cualquier instrumento que nos sirva para medir. El segundo objetivo es medir magnitudes básicas, aplicando criterios de cifras significativas. Y el tercer objetivo es aplicar criterios de cifras significativas a operaciones que involucren mediciones directas. Entonces, ¿qué es lo que es una cifra significativa? Son los dígitos que resultan de una medición. Por ejemplo, cuando uno toma el tiempo, dice la persona se demoró 50 segundos en llegar a la esquina. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una cifra que dice 0,00003400. Entonces, todos los ceros que están antes de cualquier número natural no se consideran una cifra significativa. ¿Ya? Todos los números naturales hacia adelante son cifras significativas. Entonces, este número solamente cuenta con 4 cifras significativas. ¿Sí? Aquí tenemos el número 15,4, perdón. Entonces este número tiene 3 cifras significativas. Ya. Este número tiene acá 0,504300, entonces de aquí en adelante se consideran cifras significativas, entonces tiene 6 cifras significativas. Esperen un poquito. Ya, ahora sí, disculpen. Entonces, el número 2, ¿cierto? Dice 0,504300. Entonces aquí tiene 6 cifras significativas. Y este número que está acá, 0,03801, tiene 4 cifras significativas. ¿Sí? Entonces solamente vamos a considerar cifras significativas, los números naturales que estén aquí dentro de las cifras, y todos los números ceros que estén a la izquierda del primer natural, no se consideran cifras significativas. Entonces cuando uno habla del proceso del redondeo de una cifra, por ejemplo aquí vamos a considerar 7 números del número pi, 3,141592. Cuando nosotros nos pidan redondear a las centésimas, nos van a decir que tenemos que usar 2 decimales después de la coma. Entonces el cuarto decimal, o el tercer decimal, ¿cierto? Vemos acá que es el número 1, como es menor que 5, no redondea al número 4, y este número de 7 cifras lo dejamos como 3,14. Ahora si nos piden a las milésimas, que utilicemos 3 dígitos después de la coma, entonces el número 5 va a redondear al número 1. Entonces este número 1 se va a transformar en el número 2, y el número pi con 4 cifras significativas nos va a quedar como 3,142. Y después si utilizamos 4 decimales después de la coma, a la 10 milésima, vemos que el número 9 va a redondear el número 5, entonces el cuarto dígito después de la coma nos va a quedar como 6. Entonces este número de 5 cifras va a quedar como 3,1416. Entonces dependiendo de cómo me piden a mí hacer la medida, yo voy a considerar el redondeo, ¿cierto? Si es mayor o igual a 5.
cuando uno sumamos, o cuando nosotros sumamos, o cuando restamos, nosotros tenemos que considerar el resultado final como el resultado que tiene menor cifra significativa de los dos al sumar o restar. En el caso de multiplicar, también tenemos que hacer lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una suma, tenemos, perdón acá, este es un 8, aquí, tenemos el 1023,6, y aquí tenemos el 16,23. Entonces, en el caso de esta suma, aquí nos queda un 3, ¿cierto? Aquí nos queda un 8, aquí nos queda un 9, aquí nos queda un 3, un 0 y un 1. Entonces, la suma de esos dos dígitos nos daría 1039,83. Pero como este tiene 4 cifras significativas, el resultado lo vamos a entregar en 4 cifras significativas. Entonces, el quinto número va a redondear al cuarto número. Entonces, este 8, como es mayor o igual a 5, va a redondear el 9, y aquí nos va a dar como resultado final 1040. En el caso de esta multiplicación, aquí tenemos 6 cifras significativas, pero aquí tenemos 3. Entonces, al multiplicar, vamos a tener todo este resultado, pero como acá tenemos 3 cifras significativas, este número 2 no redondea al 2, entonces el resultado aproximado final nos va a quedar como 89,2. Entonces, hay veces que sí redondea, hay veces que no redondea, ¿cierto? Si el número que viene es menor que 5. En el caso de acá de los ejercicios que tenemos, por ejemplo, acá tenemos con el celular, podemos tomar y hacer esta suma, 234,3 más 11,16. Entonces eso nos va a dar resultado de 245,46. Pero, ¿cierto? Este número tiene 4 cifras significativas. Entonces el 6 va a redondear acá el 4, y para dejarlo en 4 cifras significativas, lo vamos a dejar, ¿cierto?, como 245,5. Entonces acá vamos a insertar aquí un símbolo de... este. Entonces, aproximadamente va a ser 245,5. Ya, después aquí en la resta tenemos el 1,253 menos 0,72. Eso nos da 0,533. Entonces, aproximadamente, como el 0,72 tiene 2 cifras significativas, vamos a copiar este. Vamos a insertar acá. Entonces aquí nos va a quedar, como este 3 no redondea al 3, nos va a quedar aproximadamente de 0,53. Aquí en la multiplicación tenemos el número 45,2 por 35,45. Eso nos da como resultado 1062,34. Pero este número tiene 4 cifras significativas y este tiene 3. Entonces, este número, que tiene 6 cifras significativas, yo lo voy a dejar de 3 cifras significativas. Entonces, para eso, yo voy a utilizar la notación científica. Entonces, veo acá este número, la coma, la voy a correr 1, 2, 3 espacios, y acá era 1602. Ahí. Entonces voy a correr la coma 3 espacios, y esto nos va a dar como 1,60 por 10, y aquí le vamos a poner exponente 3. ¿Sí? Entonces aquí, como tenemos el menor número de cifras significativas es 3, entonces este resultado lo vamos a dejar escrito de esta forma. Y en el número 4 tenemos 26,3 dividido en 0,3471. Entonces eso nos da 75,7706,713. Pero nosotros observamos ahí que el número que tiene menor cifras significativas es 3, entonces vamos a dejarlo como 3 cifras significativas, entonces este 7 redondea al 7 y nos queda 75,8.
¿Sí? Entonces siempre tenemos que considerar el menor número de cifras significativas y tenemos que dejar nuestro resultado final en el menor número de cifras significativas, ¿cierto? De uno de los dos dígitos que vamos a calcular. ¿Alguna duda, alguna consulta con las cifras significativas? Chicos, ¿estamos bien? Sí, profe. ¿Ninguna? Súper bien. Ya. Entonces seguimos. Aquí tenemos la menor división de un instrumento. Entonces, cuando nosotros hablamos de la menor división de un instrumento, por ejemplo, acá tenemos una regla, y esta regla lo que hace es medir en centímetros. Entonces, la primera rayita que tenga la regla va a ser la menor división, en este caso es 1 milímetro o 0,1 centímetro. ¿Ya? Ustedes saben que en el Sistema Internacional de Unidades, la menor división, ¿cierto? La unidad de medida que usamos para medir distancia es metros. Entonces nosotros acá vamos a tener que usar la notación científica para pasar de 1 milímetro a 1 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Entonces tienen que ir manejando el concepto de notación científica e ir transformando, por ejemplo, el 10 como 10 elevado a 1, o 1 por 10 elevado a 1, el 250, ¿cierto? Como 2,5 por 10 elevado a 2. Ahí tienen que ir transformando números en notación científica. Ahí con el ayudante lo pueden hacer. Entonces, en el caso de un cronómetro, si ustedes se fijan acá, tenemos la hora, la primera rayita significan los minutos, las dos rayitas significan segundos, y este número que está acá son centésimas de segundos. Entonces, si uno habla de la menor división como 0,00,00, ¿cierto? 0,01 segundo. Entonces, la menor división, ¿cierto? Va a ser 0,01 segundo, y esto si yo lo paso como tiene una cifra significativa, lo puedo escribir como 1 por 10, voy a correr la coma dos veces, a la menos 2 segundos. En el caso de una balanza, la menor medida que tiene acá, si nosotros observamos esta medida que dice aquí, dice 284,03. Entonces la menor medida va a ser 0,01 gramos. Pero en el Sistema Internacional de Unidades, la unidad que se usa para la masa es kilogramos. Entonces ese 0,01, que es igual a 1 por 10 a la menos 1, y en la palabra gramo, ¿cierto? Tenemos que llevarla a kilogramos. Entonces, un gramo es igual a 1 por 10 a la menos 3 kilogramos. Entonces, el resultado de la menor división sería 1 por 10 a la menos 5 kilogramos. ¿Sí? Entonces, siempre, según el instrumento que tenga, puede medir gramos, kilogramos, pero yo siempre tengo que utilizar el Sistema Internacional de Unidades si me lo están solicitando. Entonces acá, si nos dan una cifra, nosotros tenemos que reconocer en la cifra la menor división. Entonces, por ejemplo, dice, en este caso, dice, mira, esto me midió 32,5 centímetros. Entonces, de esta cifra, la menor división va a ser 0,1 centímetro. O sea, eso lo pueden haber medido con una regla. Por ejemplo, acá el número 2 dice 0,350 kilogramos. Entonces, con esta medida, uno puede suponer que la menor medida va a ser 0,001 kilogramos. Y la última dice 35,24 segundos, entonces uno puede asumir que la menor división que mide ese instrumento va a ser 0,01 segundos. Ahora, en el caso del error, cuando uno habla de error, por ejemplo, uno puede decir, mira, a ver, ¿me puedes medir cuánto mide este computador? Entonces uno saca una regla y dice, este mide 13 pulgadas. Entonces, viene otra persona y le dice, no, pues a ver, pásame la regla a mí. Uno mide, no, mide 13,01 pulgadas. Entonces, siempre en una medida, si yo la tomo una vez, 2 veces, 10 veces, uno siempre va a encontrar una diferencia de una con respecto a la otra. Entonces, a eso se le llama error en la medida. Y nosotros acá podemos sacar 3 tipos de error. El primero va a ser el error absoluto, que va a ser la menor división que tiene el instrumento. Por ejemplo, vimos la regla que medía a 0,1 centímetro. Entonces la menor división va a ser 0,1 centímetro dividido por 2. Ese va a ser el error absoluto.
0,1 centímetro dividido por 2, y eso nos da 0,05 centímetros. Si yo quisiera calcular el error relativo de la medida, tendría que tomar su error absoluto y dividirlo por la medida. Y si quisiera calcular el error porcentual, tendría que tomar el error relativo y multiplicarlo por el 100 para que me dé el error porcentual. Entonces vamos a ver un ejemplo acá. Aquí tenemos una regla. Entonces tenemos un boleto de tren. Uno pone el boleto, ¿cierto?, sobre la regla o abajo de la regla, como se ve ahí, y mide este boleto. Y entonces, ¿qué me doy cuenta? Que el boleto mide 2,9 centímetros, ¿cierto? Llega hasta la última rayita que está acá, y la menor división de la regla es 0,1 centímetro. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a sacar su error absoluto. El error absoluto va a ser la menor división del instrumento, 0,1 centímetro, dividido por 2. Entonces, el error absoluto me va a dar a mí 0,05 centímetros. Ahora, si yo quisiera calcular el error relativo, este va a ser como el error absoluto, 0,05 centímetros, dividido en la medida. ¿Cuánto medía el boleto? 2,9 centímetros. Entonces eso me da un valor de 0,017. Y si quisiera calcular su error porcentual, voy a tomar el error relativo y lo voy a multiplicar por el 100%. Entonces ese error me va a dar un error porcentual de 1,7%. Entonces cuando yo hago cualquier medida, puedo calcular el error absoluto usando la menor división del instrumento, el error relativo utilizando el error absoluto y la medida, y el error porcentual si multiplico todo esto por 100. En la guía que yo les subí acá al intranet, ustedes van a encontrar, vamos a ir aquí, compartir, aquí van a encontrar esta guía de laboratorio, voy a abrir acá. Entonces están los objetivos que nosotros colocamos aquí en la presentación, está el teorema de cifras significativas, ¿cierto?, el redondeo, el error, y sale la primera experiencia, que dice experiencia número 1, operación con cifras significativas. Entonces dice, anoten su cuaderno para cada medición, por comprensión directa, el nombre del instrumento, la menor división y el error absoluto. En el caso de para medir un paralelepípedo o una cajita de fósforos, puede ser una regla de 30 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver la menor división. Vimos que una regla era de 1 milímetro, o 0,1 centímetro. Vamos a calcular, ¿cierto?, el largo, el ancho y el alto. Vamos a ver el número de cifras significativas y calcular el error absoluto. ¿Sí? Entonces, esta es la guía que está ahí en la intranet, para que la puedan descargar. Entonces vamos a volver aquí a la presentación. Aquí. Entonces tenemos la experiencia del paralelepípedo, tenemos una cajita de fósforo, donde nosotros observamos que aquí mide 15,8 centímetros, le vamos a poner el largo A. Esta medida es de 7,2 centímetros, le vamos a poner el ancho B, y esta altura mide 5 centímetros, le vamos a poner como C. Entonces aquí utilizamos 3 cifras significativas, aquí utilizamos 2 cifras significativas, y aquí utilizamos 2 cifras significativas, el 5 y el 0. Y para calcular su error, nosotros dijimos, utilizamos una regla de 30 centímetros, la menor división es 0,1 centímetro, y el error absoluto va a ser 0,05. Entonces después, ¿qué nos pedían calcular? Nos pedían calcular el perímetro, ¿cierto? Esto de acá, 3, 2, y entregamos. Se me cayó el internet. Así que vamos a continuar acá. Sí, aquí. Ya, entonces para calcular el perímetro, yo tengo aquí 2 veces por A, esto va a ser 2 por 15,8, son 31,6 centímetros, y aquí serían 2 por 5 centímetros, me da 41,6 centímetros. Ahora, como yo estoy utilizando 2 cifras significativas, entonces por redondeo, este número que está aquí
me va a redondear el 6 al 1 y me va a dar aproximadamente como 42 centímetros. Entonces aquí vamos a poner aproximadamente 42 centímetros. Vamos a bajar este ahí. 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 Ya. En el caso del volumen, tenemos que el área, perdón, en el caso del área del paralelepípedo, tenemos el área como el largo por el ancho. Esto va a ser 15,8 centímetros por 7,2 centímetros. Eso nos da un resultado de 113,76 centímetros, pero como tenemos que usar dos cifras significativas, aquí vamos a sacar este igual, vamos a poner este. Entonces vamos a correr la coma dos veces hasta acá, y como el 3 no redondea al 1, esto va a ser 1,1 por 10 elevado a 2, aquí, centímetros cuadrados. ¿Sí? Y aquí, en el caso del volumen del paralelepípedo, esto es largo por ancho por alto, y esto va a ser 568,8 centímetros cúbicos, y como tenemos que usar dos cifras significativas, vamos a correr la coma dos espacios, entonces el 8 va a redondear al 6, y nos va a dar 5,7 por 10 elevado a 2 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces lo que ustedes van a hacer como taller del laboratorio, van a hacer la experiencia 2, 3 y 4. Entonces aquí tenemos, aquí en el taller, tenemos aquí la experiencia 2, que dice la del cuaderno, con una regla de 30 centímetros, mide el largo, el ancho y el espesor de las hojas de su cuaderno, e indique la menor división del instrumento. Entonces van a tomar su cuaderno, van a medir el largo, y después van a medir el ancho, y van a completar esta tabla. Ya ahí se usa la regla, vimos que la menor división era 0,1. Entonces tomen ahí un cuaderno que tengan ahí a mano y una wincha para medir el largo y el ancho. Y después van a calcular el espesor de 100 hojas como la medida de 100 hojas dividida en 100 para sacar el espesor de una hoja. Entonces van a sacar el espesor como la letra C y van a calcular el perímetro como 2 veces el largo más 2 veces el ancho, van a calcular el área del paralelepípedo y van a calcular el volumen del paralelepípedo. ¿Sí? Entonces ahí tomen una regla y midan, ¿cierto?, cuánto mide su cuaderno en largo y cuánto mide el ancho. ¿Ya? Y acá, en el número 3, tienen que medir el diámetro del cilindro del tubo de papel higiénico y van a medir el largo. Entonces colocan ahí la menor división de la regla, calculan la medida, ¿cierto?, del largo y del diámetro, sacan el número de cifras significativas y calculan el error absoluto, y también podrían calcular el error relativo y el error porcentual. ¿Ya? Y en el caso de una esfera, una pelota de tenis, cualquiera que tengan ahí en la casa, van a calcular el diámetro, el número de cifras significativas que utilizaron, el error absoluto, relativo y porcentual, y van a calcular el área basal de la esfera, como pi por el diámetro al cuadrado, y van a calcular el volumen de la esfera, como pi sextos por el diámetro al cubo. ¿Sí? Y cada resultado lo van a pasar después al Sistema Internacional de Unidades. Entonces, vamos trabajando acá con la primera experiencia del cuaderno. Entonces, alguien que tenga ahí un cuaderno y nos diga cuánto mide, ¿cierto?, el largo y cuánto mide el ancho de su cuaderno y el espesor de las hojas. ¿Ya? Si tenemos a alguien por ahí que tenga un cuaderno con una regla, nos pueda colaborar. Les dijo la profesora que tenían que traer materiales. ¿Están por ahí? Chicos. ¿Sí?
Ya, entonces, Eh, una persona que diga cuánto mide el largo de su cuaderno y cuánto mide el ancho de su cuaderno. El largo de mi cuaderno es 25 y el ancho 20,2. Uno solo sí. ¿Alguien que tenga por ahí la medida? A mí de largo me dio 25,2 y de ancho 20,3. Bastiano, Chiamara. Profesor, ¿no escucha? Profe, Vladimir. No, creo que no escucho. No, no se escucha nada. Tienen que quitar el silencio del audio. No lo escucho. ¿Pueden escribir? Y aquí dice Constanza, 25,2 el largo y 20,3 el ancho. Entonces vamos a compartir aquí en la pantalla. Entonces aquí, vamos a sacar esto. Aquí tenemos. Entonces acá tenemos la menor división del instrumento que va a ser 0,1 centímetro. Vamos a agrandar un poquito más. Aquí. En el caso del largo era 25,2 centímetros y el caso del ancho 20, ¿cuánto dijo? 20,3. Ahí la escuché. ¿Ya? Entonces acá vamos a utilizar tres cifras significativas, acá también vamos a utilizar tres cifras significativas, y aquí el espesor, ¿cuánto era? El espesor, 0,9 me dio, no sé si está bien. ¿sí? Puede ser. 0,9, ese es el total de las 100 hojas, ¿cierto? Sí, Entonces ese lo vamos a dividir por 100. Entonces cuando nosotros dividimos por 100, eso nos va a dar, vamos a correr la coma dos veces a la izquierda, nos va a dar 0,09. ¿Sí? 0,09. A ver, nos falta un 0 ahí. Teníamos la coma ahí, la corrimos dos veces, nos queda ahí. 0,09 y estos son centímetros. Esto igual aquí, centímetros. ¿Ya? Entonces para calcular el caso aquí del perímetro, esto va a ser 2 por 25,2 sería 50,4 centímetros, más 2 por 20,3 que sería 40,6 centímetros. Eso nos va a dar igual a 91 centímetros y nos da justo, ¿cierto? Con dos cifras significativas, este tiene tres cifras significativas, tiene 3, entonces lo podemos dejar como 91,0 centímetros. ¿Sí? En el caso del área del paralelepípedo, esto va a ser 25,2 centímetros por 20,3 centímetros. Entonces esto va a ser igual a ¿cuánto? Tenemos aquí calculadora 25,2 por 20,3 nos da 511,56. Pero como tenemos que usar tres cifras significativas, este redondea, ¿cierto? Acá el 5 y este aquí nos va a quedar acá, redondea acá. Entonces aproximadamente nos va a quedar como aquí insertar aquí nos va a quedar como 512 centímetros cuadrados.
Aquí. Centímetros cuadrados. Ahí. ¿Sí? Y acá en el caso del volumen del paralelepípedo, esto va a ser 25,2 por 20,3 por 0,009. Eso nos da igual a 4,60404. Pero tenemos que usar 3 cifras significativas. Entonces nos va a dar aproximadamente como 4,60 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos. Vamos a ver aquí y aquí. ¿Sí? Entonces, en el caso del cilindro, van a hacer lo mismo. Van a colocar acá el largo del cilindro, el diámetro, van a ver el número de cifras significativas y van a calcular su error absoluto. Y en el caso de la esfera, lo mismo, ¿cierto? La menor división de la regla, el diámetro de la esfera, ¿cierto? ¿Cuánto mide su diámetro? El número de cifras significativas, el error absoluto, la menor división de la regla partido por 2, el error relativo dividido en la medición, y el error porcentual multiplicado por 100. Y después ustedes van a calcular el área basal de la esfera y después el volumen de la esfera. Obviamente, como la regla está en centímetros, y la profesora acá, el profesor del laboratorio les pide el resultado en el sistema internacional, todo lo que está en centímetros va a ser igual al resultado por 10 a la menos 2 metros. ¿Sí? Todos los resultados van como 10 a la menos 2 metros. Entonces van a hacer este taller, ¿cierto? Aquí tenemos otras actividades, y lo van a enviar a mi correo, se lo voy a colocar acá en el chat, como dsalazar@uta.cl. ¿Ya? Vamos a ir ahora a la segunda parte del laboratorio. A ver. Ya. Vamos a ir a la segunda parte del laboratorio. Entonces, aquí estamos. Entonces aquí dice que entren a este link, se los voy a copiar acá en el chat. No me lo copio. A ver. Voy a dejar de compartir. Voy a abrir el link acá. Y aquí lo voy a copiar. Ahí está. Entonces, aprieten ahí el link que les puse en el chat, ingresen acá, y lo que van a ver esta balanza de monoplato. Entonces, ¿qué podemos observar aquí de la balanza? No se puede agrandar. Ahí. ¿Qué podemos observar? Que la balanza esta del color rojo se mide en cada 100 gramos. ¿Sí? El color verde cada 10 gramos. Y el color azul, si ustedes se paran encima del mouse, van a ver que la menor división es